encontramos es un número muy alto de botellas contaminadas, es decir, llegan los hemocultivos para ser estudiados en el laboratorio y lo que mayormente aparecen son gérmenes contaminantes de piel. Entonces eso nos habla de que, bueno, la toma de la muestra no es la mejor. Y para eso, bueno, tenemos la idea de juntarnos hoy. Gérmenes anaerobios. Todo lo que yo les voy a relatar tiene que ver con lo óptimo o lo ideal. Muchas veces tenemos nada más que botellas para cultivar gérmenes aerobios. Entonces sacamos 2 aerobios, no 1 y 1. Yo les voy a decir lo ideal y lo que podemos hacer también en su defecto. Entonces, tenemos que tener la botella, por lo menos, que vamos a, porque se sacan 2 con diferencia de tiempo, diferencia de vena. Entonces, tengo que tener 2 botellas preparadas, el alcohol, el otro antiséptico, el algodón, guantes, un área preparada lo más estéril posible para no agregar ninguna contaminación externa tampoco a esa botella. Entonces, lo primero que tenemos que asegurar, siempre que vayamos a tomar una muestra para la biología, es tener los elementos necesarios para esa toma de muestra. Yo no puedo en la mitad de la punción ver si tengo el frasco, no lo tengo, no lo encontré, dónde pongo la sangre, después de que la jeringa con la colación, el sitio donde voy a hacer la venopunción, y lo primero que hago es la desinfección de la piel con alcohol 70. Lo dejo actuar. Y seguido a eso, y en forma concéntrica, ¿qué significa esto? Desde el lugar donde yo voy a hacer la venopuntura, en círculos hacia afuera, voy pasando el antiséptico. Cosa de no volver a pasar con los bichos que saqué de más arriba o de un costado, de vuelta por la zona donde voy a hacer la punción. ¿Se entiende? ¿Me están escuchando? Sí. Sí, bueno, sí. Bueno, después que yo hice eso y lo dejo actuar, hago la punción, extraigo de 5 a 10 mililitros. Lo ideal para adultos es de 8 a 10 mililitros por botella, ¿sí? Yo hago la primera punción, saco de 8 a 10 mililitros, lo ideal 10, le quito el precinto plástico a la botella, desinfecto el tapón e inoculo los 10 mililitros de sangre. Homogeneizo por inversión y ahí tengo la primer botella, donde le tengo que poner el nombre y apellido, la cama y el número, si es la botella 1, la botella 2, o en su defecto si es un retrocultivo. Después cuando hablemos de retro vamos a hablar cómo lo vamos a sacar, ¿sí? Pero tengo que identificar si es la primera botella, la segunda, o si corresponde a un retro. De la mejor manera posible y sin perjudicar en absoluto la etiqueta que tiene el frasco. Porque el frasco viene con un código de barras, el cual no puede ser alterado. ¿Sí? Entonces, tengo que poner en el lugar de la etiqueta, donde me deja lugar, el nombre y apellido, la cama del paciente y qué número de botella es, o si es un retro. Y eso lo dejo a temperatura ambiente hasta que saco el otro frasquito, la otra botella, ¿sí? Perdón. Después saco de otra vena el segundo frasco y repito exactamente el mismo método, la misma técnica. Tengo los 2 frascos y eso ya lo llevo a bacteriología. Antes pongo en el SAP, subo al SAP y pongo el pedido del hemocultivo y lo baja alguien a bacteriología. Bacteriología le da entrada y ya lo pone en el aparato. En el momento que ya se pone en el aparato, eso ya se está incubando, porque el hemocultivo ya tiene el medio de cultivo para hacer desarrollar a los gérmenes. Cuanto más rápido llega, más rápido, si tiene gérmenes, va a desarrollar, más rápido vamos a poder informar qué es lo que vemos. En el caso de los catéteres, la colonización del catéter puede venir desde distintos lugares, desde los desinfectantes contaminados, las manos del personal por propagación externa, una autoinfección por vía hematógena, puede haber microflora del paciente a nivel de piel que llegue al borde del catéter y cuando yo lo esté metiendo, ¿sí? Estoy introduciendo también los gérmenes. Se puede formar un trombo que se puede supurar después, coágulos de fibrina, todas cosas que pueden generar o favorecer el desarrollo de gérmenes.
Este esquema lo dejo para aclararles que cuando ahora vamos a hablar de cómo mando y qué saco de una punta de catéter, estoy hablando que de la zona proximal a lo que me manden al laboratorio tiene que haber 5 centímetros. Todo esto que tiene el catéter de más, todo lo que pueda llegar a tener, lo único que suma son contaminantes. Todos contaminantes. Y me van a perjudicar el hallazgo del germen que yo quiero ubicarlo en este sector del catéter, que va a estar ubicado en esa parte del catéter al que tengo que jerarquizar. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Tenemos 2 tipos de catéteres, el de corta permanencia y el de larga permanencia. Si es de corta permanencia, mando la punta de catéter más un hemoperiférico. Y cuando es de larga permanencia, un retrocultivo más un hemoperiférico acompañante. Entonces, si el catéter es un catéter removible, y lo vamos a sacar antes de remover el catéter, de una vena diferente a la que está colocada el catéter, se toma una muestra de hemocultivo con toda la técnica y la característica de cuando hablamos para sacar cualquier hemocultivo común. Desinfecto con alcohol 70, primero busco el sitio de punción, desinfecto con alcohol 70, dejo actuar en forma circular, concéntrica hacia el exterior, voy a pasar el desinfectante, el que tengan. Si llega a ser algo que tenga yodo, como el Pervinox, por ejemplo, yodo povidona, eso después lo tienen que limpiar y evitar que queden restos que vayan dentro del frasco de hemocultivo. Entonces, una vez que sacaron el hemocultivo, es el hemocultivo periférico, a ese si quieren le pueden poner HP, hemocultivo periférico, van a hacer la extracción del catéter, es decir, lo que tendríamos que hacer también es desinfectar la zona pericatéter con un antiséptico, dejarlo también actuar 60 segundos, se retira con cuidado de que no roce parte de la piel, porque todo lo que yo apoye sobre la piel va a venir con el catéter, y yo voy a estar sumando a lo que a mí me está creciendo toda esa flora colonizante. Entonces, en forma séptica se cortan de 3 a 5 centímetros desde la porción proximal del catéter. Y así como está, con pinzas estériles o con el material que ustedes seguramente tienen, lo colocan dentro de un tubo de plástico con tapa rosca, estéril, tubo cónico, que son los que usan generalmente para poner distintos materiales, colocan ahí la punta, la cierran, y esa punta, junto con el hemoperiférico, las dos cosas, se suben al SAP, se piden y se mandan al laboratorio, ¿sí? Entonces, el catéter también debe ser inmediatamente enviado al laboratorio porque se hacen recuentos semicuantitativos. Si yo lo dejo y contaminé sin querer el catéter, también van a crecer y van a desarrollar toda esa flora acompañante, y lo único que va a hacer es ensuciarme el cultivo que yo estoy haciendo y no voy a poder determinar el agente patógeno con certeza. En el caso de que el catéter no es removible, acá la situación es diferente. Lo que vamos a hacer primero es sacar sangre a través de ese catéter, previa desinfección de la zona de punción, tanto del catéter como la piel, con antiséptico, lo dejamos actuar, se extrae la sangre a través del catéter. La sangre acá también tiene que estar bien medida, de 8 a 10 mililitros de sangre, y se recoge en un frasco de hemocultivo. Acá teníamos que corregir esto. En un frasco de hemocultivo, ¿sí? De la misma manera que cargan un frasco de hemocultivo cuando sacan sangre directamente. Y a esta muestra, a esta botella, se la rotula como retrocultivo. Tengo el retro ya sacado y en la botellita. De otra vena diferente donde está colocado ese catéter, hago otra punción, tomo otro hemocultivo con todas las características y técnicas ya dichas, se pone en otro frasco y a ese se le pone HP, que es hemoperiférico. Entonces va la botella que dice retro, la botella que dice HP, que es hemoperiférico, se lo sube al SAP y se manda al laboratorio. La muestra tiene que ser simultánea porque también se mira desde el laboratorio de microbiología la diferencia, se tienen que mandar las dos juntas entran al aparato, porque nosotros medimos la diferencia de desarrollo entre la botella del retro y la botella de hemoperiférico. Cuando la infección o la bacteriemia está asociada a ese catéter, va a desarrollarnos con 2 horas de anticipación la botella del retrocultivo antes que la del hemoperiférico.
Para nosotros es importantísimo que todo esté bien escrito y aclarado qué corresponde a cada cosa. Esos problemas de cómo llegan las muestras, de eso después va a hablar Carolina. La vamos a invitar a que se junte a charlar un cachito más. ¿Cómo interpretamos nosotros estos cultivos de catéteres? Por eso van a entender por qué la importancia de minimizar todo lo que pueda estar contaminando. Uno de los motivos es el económico. Estudiar un germen contaminante o un germen jerarquizable a nosotros nos da el mismo gasto en cuanto que tenemos que hacer GRAM, tenemos que largar la identificación, tenemos que largar el antibiograma. En algunos casos hacemos la identificación y esperamos hasta ver si se positiviza o no otro frasco, o si el catéter se positivizó, esperar el hemocultivo. Y ahí resolvemos si tenemos que estudiar todo. Pero muchas veces se estudia todo el germen, ustedes esperan un resultado y después llegamos a la conclusión que es un contaminante. Entonces ahí se pierde muchísimo dinero. Si tenemos hemocultivo positivo y la punta positiva con igual germen, los dos con igual germen, sea catéter o sea retro, la bacteriemia va a estar asociada a ese catéter, ¿sí? Porque también podemos tener bacteriemias a punto de partida de otro foco. En este caso estamos estudiando el catéter y el hemocultivo. ¿Dan lo mismo? Bacteriemia asociada al catéter. Pueden darnos los dos positivos con distintos germen. Evidentemente va a haber una bacteriemia y una colonización, lo más probable. Hemocultivo positivo con catéter negativo, bacteriemia y bacteriemia no asociada al catéter, el catéter no tenía nada. Y al revés, cuando el hemocultivo es negativo y la punta de catéter es positiva, colonización directamente. Colonización del catéter sin bacteriemia. ¿Sí? Esto es una gráfica que ustedes lo van a tener, es decir, nosotros ya tenemos esto para todos los materiales, absolutamente todos los materiales que puedan llegar a tomar, donde les dice el tipo de material, la determinación que van a hacer, en qué envase va a ir cada cosa, cómo lo van a transportar y cómo lo van a conservar. Y a la derecha de todo este gráfico van a tener qué código tienen que colocar para hemocultivo automatizado, identificación automatizada y antibiograma automatizado, ¿sí? Entonces, si ustedes colocan hemocultivo out, les va a aparecer este código. Y si no ponen el código, y tendrán estas planillitas al lado, porque es imposible acordarse de todos los números, ¿sí? Acá tenemos retrocultivo, que es lo mismo de sangre, y tenemos también acá todos los códigos. Punta de catéter para bacterias, piden acá los códigos para lo que es el estudio de gérmenes comunes, antibiograma automatizado y también recuento de colonias. Nosotros hacemos una técnica semi-cuantitativa y jerarquizamos en función del recuento de colonias que tenemos. Entonces, esto también hay que pedirlo. Y si piden cultivo para hongos, también hay que aclararlo, cultivo micológico, el número y la identificación con su número. ¿Sí? ¿Fui muy rápido? Hola, hola. No, está bien. Ah, bueno, bueno. Bueno, como conclusión, esto es conclusión de un speech mucho más largo que habíamos preparado, pero nos quisimos enfocar directamente a toma de muestra. El trabajo en equipo multidisciplinario optimiza la comunicación, acelera el tiempo de diagnóstico, asegura un tratamiento específico y adecuado, y mejora la calidad de atención del paciente crítico. Bueno, esta es nuestra idea y por eso tuvimos la idea de podernos conectar de alguna forma como para poder mejorar la toma de muestras. Ana, ¿te hago una consulta? Sí, cómo no. ¿Qué pasa si, por ejemplo, junto con el retro no puede salir en el hemo periférico porque el paciente no tiene buenas venas? Porque muchas veces pasa eso, ¿no? Que le sacan el retro, sale el retro primero y después no se acompaña del hemo precisamente por esa dificultad con la extracción. Bueno, cuando no se puede mandar a avisar, porque si no, ¿qué es lo que va a pasar, Caro? Cuando llega un hemo solo, llega una punta sola. Empezamos a despotricar desde el laboratorio y a pedir, ¿no? Y claro, a mandar. Pero no te va a servir si querés hacer por ejemplo, el diagnóstico de bacteriemia asociada a catéter, ¿no? Asociada a catéter no, porque no lo tenemos. Claro. No lo tenemos. No, te va a quedar como una biológicamente.
Claro, O no sea, microbiológicamente. sí o sí tiene que ser periférico. Sí, sí. Tiene que ir el Sí, hemoperiférico. de y lo una tenemos vena diferente de donde está puesto el de donde está el catéter. catéter. Sí. Tanto para el retro como para el catéter removible. No, ¿Sí? está bien. Yo lo que pregunto, ¿no? Pregunto. Sí. Digo, ante esta dificultad, sí, porque por ahí si te manda el retrocultivo, lo único que te va a decir es si el catéter está colonizado y no te va a, digo, no, Ahí, no. ahí está, Silvia, lo que te digo. Te mandaron el retro nada más. Yo digo, el retro tiene esto. Claro, No lo listo. encontré en ningún otro lado Nada más. más. Aquí lo voy a asociar. Ajá. Bueno. ¿Sí? Te quedás con la mitad del estudio y No, es estuviste. eso, claro, pasa eso, sí. Te quedás con la mitad del estudio. Si vos lo querés asociar a catéteres, lo tenés que sí o sí sacar. Vas a tener bacteriemias no asociadas a catéteres, con focos de infección de otro lugar. Porque va a haber En bacteriemias. realidad ahí no la vas a saber porque, No, porque no tenés el pero hemocultivo. pero si yo tengo Lo más probable es hemocultivo, que sea, pero no Espera, lo vas a poder definir espera, porque te pero falta el si yo hemo. tengo, Silvia, si yo tengo un hemocultivo, tengo orina, tengo aspirado traqueal, no tengo la punta, pero yo tengo el mismo germen en uno o dos lugares diferentes, ya sé la bacteriemia de dónde viene. ¿Sí? Claro, sí, ahí sí. Te limitas a la bacteriemia asociada a catéter cuando no te mandan las dos cosas juntas. Ahí Claro. sí te quedas sin ese diagnóstico. ¿Sí? Bueno, hay que hacer hay que machacar y machacar ese tema, porque vamos a subregistrar bacteriemias entonces. Y muchas lo que veces pasa es que tenemos. Sí, habla. No, que todo depende mucho también de la condición del paciente. Al principio, a lo mejor vos no escuchaste, Silvia, que Ana dijo que estas son las condiciones ideales de máxima. Todo lo que nos vamos alejando de estas condiciones hacen que nos alejemos o disminuya la probabilidad de rescatar los gérmenes. Sí. Pero cuando no se puede, no se puede, y después prima la parte clínica del médico, ¿no? Cuando tenés un análisis microbiológico incompleto. Bueno. Caro, ¿querés aportar algo respecto de las dificultades que tenemos en el laboratorio cuando no nos mandan las cosas como son? Es tu oportunidad, Carolina. Por favor, Caro, porque sufre mucho y sufre mucho. Y Carolina está colorada. No, y no es por el llamero. Las dificultades que tenemos nosotros, o sea, parecen básicas porque es todo automatizado ahora. Entonces, primero que no esté en el sistema ya me genera, tengo muestras que no están en el sistema o tengo muestras en el sistema que no me existen físicamente. Entonces, es un problema. Lo mismo, los frascos de hemocultivo. Hay en muchos lados que en vez de escribirlo donde corresponde, me cierran todo el código de barra. El código de barra, el aparato es automatizado, toma información de ese código de barra que al encintarlo todo se rompe y también se pierde información. Ese es el problema. Entonces, en vez de... Y siempre tienen que estar rotuladas, a mano, en un costadito, en donde sea, pero no encintar. Con las puntas de catéteres pasan lo mismo. He recibido puntas de catéter adentro de una jeringa. Entonces, me complica mucho. Tenemos la foto, ¿eh? Tenemos la foto. Entonces, yo admiro que no sé cómo hacen para meterla y meterla. El tema es que para poder sacarla y manejarla de una forma aséptica se complica demasiado. Entonces, cuando es más fácil meterla o en un tubo estéril cónico de los de orina o en un frasco de orina, si no hay... en bacterio tenemos los tubos cónicos que es más fácil a meterlo dentro de una jeringa que se me imposibilita. O sea, capaz que sacaron perfecto la punta y no tengo manera de procesarla sin contaminarla. Y cuando es kilométrica también. Y cuando es kilométrica. Bueno, si la punta es un poquito... Me falta el brazo del paciente, pero... Es importante que manden no más de 5 centímetros porque los puntos de corte de los recuentos de colonia para considerar o jerarquizar esa punta de catéter tienen que ver con esa longitud del catéter. O sea, es la punta y no más allá de los 5 centímetros, porque si no nos alejamos de los valores o los puntos de corte que ya están establecidos para poder analizar la punta.
Decime, Monona, ¿y esta charla va a estar también para enfermería? Mira, la está grabando uno de los chicos, así que esto lo pueden pasar a todos los que necesiten. Todos los que quieran. Y si se puede ampliar también en otros ámbitos. Lo que pasa es que, bueno, en terapia a lo mejor están muy ocupados o lo quisimos hacer corto y breve para que sea más efectivo, pero está disponible con más también. Bueno. Y la idea también, no sé si me escucharon, es tomé las muestras, lo subí al SAP y lo llevo al laboratorio, ¿no? Tomé las muestras, lo subí al SAP, lo llevé al laboratorio. Cosa que no nos perdamos en el medio, ni de subirlo al SAP, ni de llevarlo al laboratorio, cosa de tener todo completo. Yo sé que en muchos momentos es un incordio, pero lamentablemente todos tenemos que poner nuestra cuota de buena voluntad en todo esto, porque si no va en desmedro de los resultados que se obtengan. ¿Quién lleva al laboratorio las muestras? A veces... Los auxiliares, por lo general, los chicos, los auxiliares de ¿Quién? piso. Los auxiliares. De piso. Otra cosita, disculpen, en el caso de que, como ha sucedido últimamente, que no hay sistema y demás, sí, les comentaba que qué se hace en los casos, como últimamente hay días que por una u otra razón no ha habido sistema y demás. A ver, nosotras lo que son los hemocultivos se procesan, a veces tenemos frascos repetidos, le sacan varias veces y no se procesan bajo todo punto de vista, no se dejan nunca no en el sistema. Nosotras lo que hacemos sí es llamar y reclamar al piso que hagan el ingreso, que muchas veces lo hacen y muchas veces no lo hacen, y cuando no lo hacen no tengo en dónde subir los resultados. Porque nosotros tenemos eso del SAP para poder subir los resultados. Perfecto, perfecto. Eso es lo que, por eso jodemos, insistimos que esté en el sistema, porque después nos quedan los resultados colgados, no los tenemos. Ni le quedan registrados en la historia del paciente. O sea, pues, te lo digo verbalmente, pero tampoco le queda en la historia del paciente. Exacto. Y además para adelantar los resultados, que si bien los adelantamos por WhatsApp, no podemos ponernos a escribir todo un antibiograma de un paciente. Entonces, para poder subir todo el protocolo se necesita tenerlo en el SAP y que ustedes lo miren del SAP para evitar inclusive errores de transcripción. Uno puede adelantar lo más importante como lo hemos hecho hasta ahora, pero el completo lo tienen que mirar sí o sí del SAP. Perfecto, muchas gracias. Bueno, nosotros por eso también no sé si fue la charla de hoy a la mañana, ¿no? Que la primera charla de toma de muestras, una vez que llegó el aparato al centro gallego, la hicimos con los técnicos de laboratorio, que eran los primeros que iban a ir a sacar las muestras. La idea es que toda la gente que vaya a sacar las muestras de hemocultivo o puntas de catéter o retro, tengan en cuenta todo esto, ¿sí? Es decir, esto que se pase a toda la gente que tenga la oportunidad de tomar la muestra. En los distintos turnos, porque además en el laboratorio los técnicos tienen un horario acotado de extracción porque después tienen que continuar con su tarea en el laboratorio, no son solo extraccionistas, sino que tienen que hacer un montón de otras actividades técnicas y además, esto me lo comunicó la jefa del laboratorio hoy, hay menos técnicos, entonces todavía encima de que hay mucho trabajo, hay menos técnicos para resolver no solo las extracciones, sino todo lo que viene después. Así que, bueno, pedimos un poco de comprensión y entre todos tratar de poder hacer la cosa lo mejor posible, porque eso va a hablar de la calidad de atención del paciente y de la calidad de la institución. Y la idea principal, chicos, esto es mejorar la toma de muestra y el resultado el que va a ganar es el paciente. Primero el paciente y después todo lo demás. Sí, ¿sí? Totalmente. Bueno, ahora la doctora Perrone, la Monona, les va a pasar el otro, con los resultados de un trimestre de UTI. No, no es, acá está. ¿Listo? ¿Lo pasás, Ana, vos? Sí, aguantame que ya lo estoy poniendo en presentación. ¿Se me escucha bien, Ana? Sí, perfecto. Escúchame, ¿vos lo ves bien? Sí, perfecto. Bueno.
Bueno, estos son los cultivos que analizamos en el último trimestre exclusivamente de terapia, y es una manera de darles una devolución de los cultivos, de las muestras que hemos jerarquizado, y las tratamos de separar en aspirados traqueales, en hemocultivos y en urocultivos, que en última instancia van a ser los factores de riesgos que van a ser vigilados por el Comité de Control de Infecciones. En esta primera diapositiva tenemos los aspirados traqueales. De ellos, las muestras que fueron jerarquizadas por microbiología fueron 26. Y de las 26 muestras, 13, o sea, el 50%, fue positiva para microorganismos multiresistentes. La próxima, Ana. Sí. La prevalencia total en los aspirados traqueales del 100% ha sido el Acinetobacter baumannii complex, con un antibiograma con una sensibilidad a colistin, amicacina y minociclina. Todo lo demás que se fue probado y ensayado fue resistente. Pasa a la próxima. En hemocultivos, de las muestras positivas que tuvimos jerarquizadas, que fueron 48, 20, o sea, el 42% tenía microorganismos multiresistentes. La próxima, Ana. En esa prevalencia de gérmenes tenemos el primero, el Staphylo aureus, que hubo 12, de los cuales solo uno tuvo un mecanismo de resistencia, que es la meticilino resistente. O sea que no era factible de tratar con beta-lactámicos ni con otro tipo de antibióticos, sino con vancomicina. Y de los bacilos gram negativos, la prevalente fue, como en todas las terapias, la Klebsiella pneumoniae. Hubo 10 Klebsielas, de las cuales el 80% fue multiresistente. 2 tuvieron BLE, que quiere decir que es un mecanismo de resistencia con resistencia a beta-lactámicos y cefalosporinas de tercera y cuarta generación, y acompañando a eso también dan resistencia en general a cipro, a Bactrim y a gentamicina. Y después tuvimos productores de carbapenemasas, 2 con KPC, a ver que no veo acá, ¿qué más tengo? No, lo tengo acá escrito. 2 con KPC, 2 con KPC y Oxa, que también son todos productores de carbapenemasa, que dan resistencia a los carbapenem por un método enzimático. Y hubo otras 2 que eran resistentes a carbapenem, pero no eran productoras de carbapenemasa. Eso es muy importante, y esto ahora lo vamos a ver más adelante en otra diapositiva. Pásala, Ana. ¿Por qué digo esto? Porque las que son productoras de carbapenemasas, que en la diapositiva es lo que vemos a la derecha, tenemos dentro de esos mecanismos la KPC con mayor frecuencia que la NDM y que la OXA. En bacteriemias tienen un impacto clínico muy importante porque tienen un 32% de mortalidad y un 38% de recurrencia, mientras que las enterobacterias, que son resistentes a carbapenem, pero no son productores de estas enzimas carbapenemasas, tienen una mortalidad del 13% y una recurrencia del 8%. Como verán, la diferencia es bastante importante. La próxima, Ana. En estas Klebsielas multiresistentes, la sensibilidad en los antibiogramas a colistin, a amicacina y a fofomicina. Pero es importante remarcar que cuando nosotros informamos el carbapenem como resistente es porque los puntos de corte son arriba de 2. Pero cuando es resistente arriba de 2, pero por debajo de 8, tiene la posibilidad de poder usarse igual, aunque el carbapenem en el antibiograma esté como resistente, tiene la posibilidad de utilizarse combinado
con 2 o 3 antibióticos que hayan dado sensible. Esto es muy importante porque ante la falta de opciones terapéuticas se intenta hacer estos tratamientos combinados que a veces dan resultado cuando no hay otras opciones. La próxima. En urocultivos de las muestras positivas jerarquizadas por microbiología, que fueron 15, 6, o sea, el 40% fueron muestras con microorganismos multiresistentes. La próxima. De la prevalencia de gérmenes en los urocultivos, aunque les parezca mentira, en primer lugar, las cándidas, las levaduras que ya empezaron a aparecer. Y de esas levaduras, ninguna fue multiresistente, ninguna presentó resistencia a fluconazol, que es el antibiótico que en general habitualmente se utiliza para tratar las cándidas. En segundo lugar, la Escherichia coli, que tuvimos 3 y ninguna mostró multiresistencia. Y después 2 Klebsiella pneumoniae, que obviamente las 2 mostraron multiresistencia. El mecanismo de la Klebsiella en estos urocultivos, una era una metalobeta-lactamasa y otra era una KPC. Ambas son productoras de carbapenemasa, ¿sí? Y los antibiogramas, de vuelta, sensibles, no todas, algunas, en nuestro caso, como son pocas, dieron sensible a micacina, colistin y a fofomicina. Hablamos de número y no de porcentajes porque el número todavía es chico como para poder sacar un porcentaje aplicable a todo. En el futuro, cuando pase más tiempo, vamos a tener un mayor número de gérmenes y vamos a poder, a lo mejor, poder establecer con infectología que establezca un tratamiento empírico adecuado a la institución y no basado en reportes internacionales, que se asemejaría a las posibilidades que tenemos nosotros en nuestro país y en particular en nuestra institución.